Muy buenos días a todos. En nombre de Fundación Telefónica Movistar, quiero darles la más cordial bienvenida a este foro de festivales en línea con Cintia García Calvo y Carolina Benalcázar. Este es un evento del quinto Festival Internacional de Cine de Quito que organiza la Escuela de Cine de la UDLA con nuestro apoyo y con el de la Alcaldía de Quito. Fundación Telefónica Movistar tiene 20 años de trayectoria ya en el Ecuador, desarrollando proyectos de voluntariado, empleabilidad, educación y cultura digital. Y justamente el festival se enmarca dentro del programa de cultura digital que acompaña en este proceso de transformación digital a todas las personas. Y bueno, y este año, por las razones que ya sabemos, nos tocó hacer este festival de cine en línea. Nosotros estamos con el proyecto desde que empezó, porque creemos en él y creemos en la promoción del arte y de la tecnología. No les voy a quitar más tiempo, los voy a dejar con la estudiante Nicole González de la Escuela de Cine de la UDLA y espero que tengan una excelente mañana. Muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Eh, Esta mañana les vamos a presentar el foro de los festivales en línea por Cintia García Calvo y Carolina Benalcázar. Cintia García es nuestra invitada de Argentina que ha trabajado como redactora jefe de la TAM Cinema, es fundadora de la productora Cian y fue productora ejecutiva de Medea. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos en Chile, Argentina y Costa Rica. Mientras que Carolina Benalcázar es nuestra invitada de Quito. Ha participado en festivales de cine en Ecuador como en el EDOC y en el FLACU, que es el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Y es una de las editoras del colectivo y revista en línea de no ficción creativa recodo.sx. Les dejo con Oricel, quien va a ser la moderadora del foro. Hola, gracias Ana y Nicole por la presentación y gracias a todos los que vinieron, especialmente a nuestras invitadas y que también han sido jurados en esta edición del festival, Cintia y Carolina. Es un gran gusto estar aquí conversando con ustedes y quería empezar por por una pequeña presentación de su experiencia en los festivales que han trabajado y en otros procesos asociados a festivales, porque sé que conozco a Carolina más bien del trabajo también con Recodo y con las publicaciones de los EDOC y de la orquídea. Entonces quería también hablar un poco de eso, de los festivales, cómo han funcionado desde su experiencia, las publicaciones que también son parte de esos festivales, y qué pasa cuando se convierten en un festival en línea, como en este caso el nuestro, y las experiencias que también han tenido ustedes. Entonces, tal vez, Cintia, ¿quieres comenzar? Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, en realidad mi experiencia con festivales, como para introducir un poco, empezó desde el lado de periodista. Como comentaban en la presentación, yo edité durante varios años la TAM Cinema, que es, para si no lo conocen, es un portal de cine latinoamericano para la gente que se dedica al cine, digamos, es informar a la industria, ¿no? Algo que consideramos que faltaba y había también como un gran desconocimiento de qué se estaban haciendo en otros países, en cuanto a producción y demás. Entonces digamos, mi primer contacto con festivales fue cubriendo festivales, fue como asistente. Ya hace como 20 años que voy a festivales, sacando un número, digo, desde que volvieron, digamos, los festivales a Argentina de alguna manera. Y bueno, desde hace varios años empecé a trabajar en programación de festivales de cine en Chile, donde resido hace algunos años. Empecé, bueno, actualmente soy directora de programación del Festival Cine de Mujeres FemCine, que tiene ya 10 años, y también de directora de programación y también cofundadora de Amor, que es un festival internacional de cine LGBT+. Y bueno, así que estoy ahora abocada a la programación de festivales y bueno, también soy productora, como comentaban, así que tengo como que digamos que mi conexión con festivales se ha dado por diferentes áreas, ¿no? Primero como asistente, cubriendo el festival, y después ya programando y también participando desde mi rol como productora, que
que también es diferente, ¿no? Uno también conoce lo que le pasa a las personas que postulan y quieren participar y demás, así que nada, puedo empatizar con todas las áreas. Sí, Carolina, cuéntanos tú también un poco de tu recorrido. Estás sin micrófono. Ahí me escuchan. Sí, parecido sí. Bueno, hola a todas, todos, todes. Gracias por la invitación, Oricel. Y no, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Parecido a Cintia, también como mi experiencia con festivales empezó, sí, primero como espectadora, en EDOC, sobre todo con los de EDOC en Quito, que como se volvía este momento como burbujeante en mayo de todos los estudiantes, tantas personas en la ciudad volcándose para las salas. Y yo creo que me empecé a formar en la programación junto a Vaivén, que es una distribuidora que opera en distintas partes, como en Argentina, en Portugal, en Ecuador, y en Ecuador lo hace a cargo de Tomás Astudillo y Pedro Orellana. Y junto a ellos creo que me empecé a formar como desde haciendo cosas pequeñas, como trabajando en la sinopsis de, de una película, a ser asistente de programación en el FLAC que mencionaba Nicole, el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que es organizado por la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de la Cultura. Y el año anterior, junto a Tomás, programamos el festival, entonces ese fue el primer año que me desempeñé como programadora y es chistoso porque lo hicimos remotamente. Él y yo no estábamos viviendo en Ecuador, entonces como que ahí ya hubo algo, como una probada de cómo tal vez las cosas se están volcando a la digitalidad ahora. Y nada, y por otro lado con Recodo, que es la revista y el colectivo del cual formo parte desde hace casi desde un poco más de 3 años, hemos estado como en la parte editorial de los festivales y ha sido como muy valioso para nosotros poder desde ahí como también intervenir en programación y sentir que es algo como amplio, más amplio que el escoger la película y por otro lado, digamos, prolongar esa experiencia eh, en, los periódicos. Sí. Entonces, tal vez veo que los que están aquí como espectadores, algunos también son programadores. Estoy viendo ahí a Tomás Astudillo que mencionaba Carolina. Hola a todos. Entonces, sí, yo quería que habláramos un poco de cómo es su experiencia también con la programación como tal, cómo funcionan esos festivales en los que han trabajado y cómo está vinculada a estas publicaciones o cómo se vive desde la presencialidad de estos festivales. Un poco ya Carolina hablaba un poquito de cómo es estar en un festival y qué pasa con la ciudad y los espacios y las salas. Y entonces, desde sus experiencias, ¿cómo lo han vivido hasta ahora y cómo cambia eso, ¿no? Cintia. Sí, bueno, en mi caso, bueno, los festivales están en Santiago de Chile, como en la ciudad. Un gran desafío cuando uno programa un festival en una ciudad que es capital y en países donde todo está tan centralizado en la capital. Creo que el desafío es poder atraer al público entre tantas ofertas y entre la vida cotidiana y los caos que de tránsito y demás que suelen tener las ciudades
capitales, ¿no? O centrales en un país. Siempre ese fue un desafío para los festivales en el sentido de esto que decías vos, ¿no? Como la ciudad juega un lugar también importante, me parece, en lo que es el festival. Y en sí, como puntualmente, yendo al tema de la programación, de cómo la trabajamos, bueno, mi inicio en la programación fue bastante intuitiva, ¿no? Como que fui invitada a programar un festival y yo no sabía exactamente qué se hacía, o sea, había participado en muchísimos festivales, había hecho cobertura de muchos festivales en el mundo, pero siempre lo vi desde otro lugar y de alguna manera a partir de esa invitación empecé a entender el detrás de escena o de cámara, ¿no? Como diríamos en cine, como entender qué conlleva, ¿no? la estructura de un festival, ¿no? Porque uno a veces como asistente o cubriendo como periodista un festival lo critica mucho y dice, ay, ¿por qué no pasó esto? ¿Cómo se les cayó esta película? Me acuerdo especialmente cuando empezaron los festivales, al menos acá en Argentina a finales de los 90, que volvió el Festival de Mar del Plata y se creó el Bafisi, como que era muy habitual que no haya funciones porque no llegaban las latas, ¿no? Era como, no llegaban, quedan en la aduana, y vos decías, pero ¿cómo puede ser que pase eso? Y una vez que empezás a trabajar en un festival, entendés la cantidad de cosas que conlleva, ¿no? Estructurar todo eso, desde todas las áreas, ¿no? Y que a veces ni siquiera son como por voluntad propia, ¿no? Que te puede pasar esto, ¿no? Que la aduana decide que eso se quedaba ahí y no te lo dejaba pasar. Entonces, creo que empecé a entender mucho más y como te decía, fue como medio intuitivo empezar más que nada como a reflexionar y entender cómo una programación propone algo y que todo es un diálogo con las películas también, ¿no? Y también entender que un festival no es mi gusto, no es mi festival, sino también es el festival que se propone y el perfil que tiene particular. Y también para mí un desafío fue poder, sacar de alguna manera ese gusto propio, porque también entender esto que decíamos, ¿no? El contexto, la ciudad. A mí me pasaba especialmente no siendo extranjera en Chile, como que había películas que yo me imaginaba programando en Buenos Aires, pero no en Santiago, ¿no? Como porque es diferente. Entonces como que fue un gran aprendizaje en el haciendo, digamos, pero teniendo en cuenta un montón de variables y circunstancias y consideraciones que tal vez uno desde afuera no podía prever que todo era así. Sí, a mí me pasó un poquito algo parecido a lo que dice Cintia por haber estado primero, como decía Carolina, formándose en el EDOC. A mí me pasó con el Festival de La Habana, ¿no? Entonces es una experiencia muy distinta llegar de La Habana, donde la gente, no sé si han estado en el festival, pero es mucha gente que está en ese festival. Toda La Habana también está en función del festival en ese tiempo y todo el mundo entra a la sala y hablan con las películas, se llenan las filas también y todo el mundo está hablando de eso. Y después llegar a Quito, en una ciudad que, por ejemplo, el EDOC también lo viví como algo que movía al público y que había como una conexión ahí con el festival y con las películas, pero sí una red mucho más especializada sobre todo, ¿no? Un público que por lo general tenía más que ver con el mismo mundo del cine y era una experiencia totalmente distinta, ¿no? También muy linda, pero algo muy diferente, y sentí eso que dice Cintia de cómo una película también sería distinto de acuerdo a ese festival y a esa ciudad y a ese público, ¿no? Sí, Sí. también digo por características culturales de la gente, ¿no? De conformación incluso demográfica, no sé, como que es muy diferente y las películas funcionan de distintas maneras. También digo, una ciudad puede tener una cinefilia mayor que otra y hay que ver también como qué cine al que pudo acceder, ¿no? Como que para mí es súper importante el acceso y cómo tal vez la cultura, tal vez en una ciudad tiene una impronta mayor que en otra. Entonces, tal vez una tuvo más acceso y más conocimiento sobre ciertas cosas y otra no, o algo diferente.
Entonces, como que también esto que decís de la ciudad a mí me parece súper importante. Sí, totalmente. Sí, como yo sentí mucho, creo que para mí empezar a trabajar con el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, algo que me impactó mucho fue como entender cómo funcionaba el público que asiste a la Cinemateca eh, de Ecuador. Entonces, no sé, podíamos ver cómo las películas que formaban parte del festival sí resonaban con ese público, y eso era algo muy potente. Y creo que para mí fue justamente muy importante, y sigue siendo ese festival, eh, porque pude como confirmar que era en hacia donde yo quería como dirigir mis energías, o donde quiero yo dirigir mis energías en cuanto a lo que programo cuando tengo la oportunidad, pero también cuando escribo. Y creo que esas dos han ido como muy cercanas, la escritura y la programación, como decía Cintia también con tu trabajo en la TAM Cinema, creo, y como cubriendo los festivales, creo que sí, como casi que son, justo el otro día le escuchaba a una chica, a una crítica de cine, diciendo que trataban de escribir como programar y programar como escribir. Y me gustó como esa figura porque eh, encuentro en la programación como algo como interdisciplinar de entrada, como me cuesta imaginar la programación como monotemática. Em, y, y nada, era como muy especial, ha sido muy especial ver películas latinoamericanas en ese festival, películas que rara vez se verían en las salas de cine comerciales, especialmente en Ecuador. Y pudimos, me acuerdo, que le entrevistamos a un director de cine argentino, Ariel Rotter, con su película La Luz Incidente, que Vaivén programó en Ecuador. Y cuando en la entrevista, no me acuerdo cuál era la pregunta, pero él dijo que para él había como algo muy decisivo en que él estaba ahí, y era la rareza que es que una película latinoamericana se estrene en Latinoamérica. Entonces, como ahí, para mí ahí eso encerró mucho de lo que yo venía, como de lo que se venía como asentando adentro mío, y que como ahí se cristalizó eh, algo. De lo bonito que es ver también como la ciudad movilizarse para ver esas películas que nos hablan como muy cercanamente. Edu, con eso que decías de escribir como programas y programar como escribes, que me parece interesante pensándolo como programar como escribes. No hemos dicho mucho qué es programar, ¿no? Para cada una, que más allá de escoger unas películas y ponerlas, pensamos siempre en que haya una coherencia, o en que haya una intención, o en esta relación con el público que mencionaba Carolina. Y entonces ahí hay una relación con escribir, o yo siempre lo he pensado como con editar cuando haces una película, ¿no? El momento en que tienes que darle una estructura y una idea que conecte una cosa con otra, ¿no? Y eso también está en la programación, pero a la vez en la escritura me imagino que tiene que ver con escribir como programas, crítica de cine, pensando en... sí, hay una crítica de cine que también se ha dedicado, tal vez de una manera más destructiva, como a hablar de esas películas, pero sin esa... como ese cuidado que también mencionaba Cintia, de una vez que uno está haciendo el festival, también sabe qué implica eso, qué hay detrás, y le pone como un esfuerzo y una pasión extra ahí, porque
sabes lo que eso significa también hacer una película, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con tener varias áreas que se conectan y desde ahí pensar todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Cintia? Sí, en ese sentido, de la programación o la crítica. ¿Qué piensas? De las dos. No, en cuanto a la crítica, digo, yo no hago crítica de cine, nunca hice, y así que no podría compararla en ese sentido. Em, sí me parece como que la crítica se tornó un poco personalista en los últimos años, entonces eso para mí es algo también que un poco hay que evitar en los festivales, ¿no? Esto que decía al principio, como no es mi gusto el festival, no es lo que yo quiero, sino también que el festival y la programación se compone de un montón de variantes, como hablamos antes, ¿no? Como en la ciudad, también algo que decía Carolina, importante, que es que al menos yo al festival también lo veo como una forma de dar visibilidad a un montón de cinematografías que no se pueden ver, digo, hace años ya dejamos de consumir una diversidad de cine para tener como una cinematografía no hegemónica, que es lo que se consume en prácticamente todos los países, diría. Y por eso que decías, ¿no? Es que qué raro ver La Luz Incidente estrenada comercialmente en Ecuador. De hecho, si no me equivoco, Vaivén también estrenó Medea en Ecuador. Y todas como la dificultad que hay para que el país de al lado pueda estrenar su película en tu país cuando se supone que nosotros somos más cercanos todos en cuanto a cultura y demás. Y me parece que el festival está cumpliendo un rol súper importante en ese sentido, ¿no? De ampliar la oferta cinematográfica, de visibilizar cinematografías. En mi caso también, como hago algunos festivales que son temáticos, como uno sobre la mujer, otro LGBT, también la importancia de visibilizar un montón de temas y luchas y hasta un costado un poco más político y activista pueden tener. Y me parece que todo eso se tiene que reflejar desde la programación y también me parece importante las actividades, ¿no? Que complementan a los festivales, ¿no? Como que incluso también son parte de este diálogo con la programación. Así que sí, es como armar realmente, para mí es como más como armar una película, el arte, la foto, todo tiene que coincidir para que esto sea una obra completa y me parece que es un poco así como se da también en los festivales. Sí, justo eso de también estos otros espacios, ¿no? Como ahora mismo, nosotras hablando sobre programación y qué pasa con el festival en línea. También ahí hay algo que se vuelve muy evidente en este cambio a la virtualidad, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos al inicio de llegar a la sala, estar ahí y estar con la gente, ver cómo reacciona ese público, encontrarse afuera del cine, hablar, pero también que van los directores o que van hay charlas de los que están también como jurado o estos encuentros, ¿no? Foros, conversatorios, mesas redondas, que también enriquecen y lo convierten en un espacio de reflexión, de pensamiento y de encuentro que va más allá de ir y ver una película, que tiene más que ver con esa experiencia comercial, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Intentamos también mantenerlo, pero yo creo que hay una diferencia bastante mal. O sea, en mi caso fue como no sé, fue todo un aprendizaje que tuvo que darse de forma muy rápida. O sea, creo que los festivales en línea nos plantearon muchos interrogantes. Como, digo, este año yo ya hice 2 festivales en línea, que es el de mujeres, que iba a ser presencial en marzo. Entonces, 48 horas antes del festival lo cancelamos, sin saber cuándo sería, porque en ese momento, en marzo, estábamos todos entendiendo de qué se trataba esto. No sé si lo entendemos todavía, pero bueno. Nada. Y nada, nos quedamos, bueno, que cancelemos sin saber muy bien cuándo se haría el festival. Sí, lo que se decidió hacer en ese momento fue hacer como el work in progress online, porque me parecía a mí que los proyectos que ya estaban como en montaje o postproducción no podían esperar meses y tener esa incertidumbre de cuándo se haría, o si se haría, ¿no? También era como que no sabíamos realmente qué iba a pasar. Y bueno, después, antes de efectivamente hacer el festival online de mujeres, hice otro online que ya dijimos, ok, esto va virtual.
Y fue un aprendizaje en muchos sentidos, y una de las grandes preguntas que nos hacíamos era cómo mantener el espíritu de un festival de cine de esta forma online, ¿no? Que no sea lo mismo que vos entres a una plataforma VOD y veas lo que quieras, ¿no? Cómo diferenciarse de esto que la gente ya está cada vez más habituada, ¿no? Que era como una tendencia un poco que venía, y creo que en estos tiempos como que se aceleró todo. Y nada, para mí ese fue como el gran desafío. Por un lado, aprender un montón de cosas, porque también para quienes, digo, bueno, los agentes de venta, que son quienes tienen muchas veces los derechos sobre las películas para ser exhibidos en los festivales, ellos también se hacían muchas preguntas, y cómo funcionarían los festivales, ¿no? Porque modificó muchas cosas, ¿no? Esto que decíamos antes, el festival sucedía en una ciudad, no, ahora no sucede en una ciudad, sucede en un país. Entonces, es muy distinto cómo llegar no sé, al resto del país, cómo negociar las películas desde una plataforma diferente a presencial con funciones, cómo poníamos las películas todos los días, un par de días, en horarios. Nada, hubo como muchísimas preguntas y planteos que nos hicimos, y nada, fue un aprendizaje, supongo que para todas nosotras fue así, o una experiencia así similar. Sí, sí, bueno, por un lado, con respecto a lo que hablabas antes, Cintia, a mí me resuena mucho lo que hablabas del gusto, justo por como de que no se trate del gusto de que tiene una. Y también me resuena mucho lo de la visibilidad, porque justo pensaba en el otro día, y justo creo que eso ha sido como muy bonito, estos como cineclubs que se han volcado a lo digital, y de repente podemos ver películas que se verían en una sala chiquita y ahora podemos ver desde todo el mundo. Y estaban entrevistas, o sea, se pasó la película de un director que me gusta mucho, y en la charla hablaban, era entre él y un programador, y él como tenía mucha gratitud con el programador y usó esta figura que me pareció muy bonita, de romper como un círculo de silencio que se puede empezar o puede empezar a gestarse alrededor de una película. Y entonces ahí veo mucho la importancia de alguien como un programador que está como con los ojos abiertos, viendo como por todos lados, incluso por el rabillo del ojo, como qué se puede encontrar. Entonces, y justo como pensando con lo de la visibilidad, pensaba que a la vez que es poner un foco a algo, es también cuestionar qué es lo que está ocupando espacio, y qué está generando eso, malestar, eh, mono, eh, monotonía. Entonces, por ese lado como me resuena mucho lo que dices. Sí, es como cuestionar también como a qué accedemos, o sea, si realmente podemos acceder a ciertas cosas, o todo esto está permeado por una estructura industrial que no nos permite tal vez acceder a un montón de contenido, ¿no? O incluso también como a lo que accedemos tal vez termina formando un poco parte de nuestros gustos y procesos cinematográficos. No sé. Sí, No, me acordaba de esto, que hace poco, bueno, con Oricel estamos participando de un taller, de un laboratorio, no sé, no, un taller era, más bien. Y me acuerdo que nos hicieron hacer como un listado de películas que eran un poco nuestro ADN, ¿no? Cada uno elegía sus películas, y había otra persona de Argentina, éramos de distintos países, y ella y yo prácticamente teníamos las mismas películas. Y fue como, claramente hay ¿no? Como hay un acceso, y hay también tal vez una misma época en la que accedimos a cierto cine, y de alguna manera la mirada de alguien, o quienes fueron armando como estas programaciones, fue como lo que a nosotras de alguna nos conmovió y nos formó de la misma manera en cuanto a nuestro criterio tal vez cinematográfico. Sí, justo de eso, con esto del gusto, porque también es complejo, ¿no? Esto de decir, no es mi gusto, pero en realidad
Sí es mi gusto, porque eso que decías, Carolina, de los cineclubes o esta cosa de escribir y ver películas, se vuelve la cinefilia, ¿no? Que tiene ese nombre también como de filia, enfermedad, perversión. Y ahí está eso. Perversión por el cine. Hay una perversión por el cine y hay una inclinación y ese ADN que mencionaba Cintia, algo que está ahí y que hace que uno defienda y busque un espacio y trate de mostrar ese cine con una intención política y con una voluntad, ¿no? De mostrarlo y de visibilizar lo que no se ve, pero también tienes que creer en eso, ¿no? Igual que cuando escribes, y creo que por ahí también va esa cierta militancia, ¿no? De mostrar películas, de escribir sobre esas películas, crear espacios de encuentro y visibilizar, que sí me parece súper importante. En ese sentido, en este festival, lo de los cortometrajes, que ha sido siempre como, es un formato muy incómodo para mostrar en festivales y para que la gente vaya a las salas y acercar al público los cortometrajes. En este festival tratamos con, siempre hay una competencia de cortometrajes y una de ópera prima, entonces estamos concentrados en ese cine de los jóvenes que empiezan a hacer películas, ¿no? Y aunque en esta edición tuvimos que quitar la competencia de ópera prima, siguen estando de alguna manera en las otras funciones especiales y este cine más pequeño o hecho desde un poco esos márgenes, ¿no? Pero también los cortos creo que sí han tenido, todavía no sé bien cuál es el efecto que tiene, pero por eso quería preguntarte, Cintia o Carolina, ¿cómo lo han vivido ustedes pensando en los cortometrajes y este formato en línea? Que creo que no debería ser para siempre, debería tal vez combinarse. Me da mucho miedo que todo se vuelva así y que Todo se se vuelva acabe. virtual. Ajá, pero ¿qué pasa con los cortos? Sí, a mí me pasa una cosa como bastante esperanzadora en ese sentido, que creo que de alguna manera la posibilidad de este acceso sencillo tal vez, ¿no? Que no conlleva, no sé, movilizarte a un lugar por algo puntual que te atrae, como es, por ejemplo, si estoy en una ciudad y quiero ver una película, quiero ver esa película y me tengo que movilizar hasta una sala, tal vez no todos tienen el mismo acceso. Creo que lo que ha hecho es que la gente por ahí esté más abierta a nuevas cosas, ¿no? Porque es algo que está como al alcance de tu mano literalmente, ¿no? Un clic. Es literal, y creo que eso ha hecho que la gente pueda, tal vez, si se quiere experimentar o atreverse por ahí a consumir formatos o películas que antes, no sé, no lo hubiera hecho. Me parece como que ha pasado eso, pues yo también lo vi, por ejemplo, en uno de los festivales que hicimos, los cortos fueron muy vistos. De hecho, uno fue como el más visto por lejos de todo el festival y se consumen muchos, empezaron a consumir mucho como de forma individual, ¿no? Como una obra en sí, porque generalmente cuando vamos a los festivales, por una cuestión de tiempo también se ve como, digamos, un bloque de cortos. Y en este caso, cada uno pudo actuar de forma individual, lo cual también es un criterio nuevo, ¿no? Y me pareció interesante como lo que se generó, ¿no? Y para mí esa sensación, la sensación es esa, que la gente, al poder tener por ahí este acceso más inmediato, puede atreverse o animarse a ver cosas nuevas o explorar un poco más. También puede que tengas más opciones, digo, también como estamos, no sé, bueno, depende de cada lugar, pero estamos como todos medio confinados en cuarentena todavía, por ahí estás en tu casa, más tiempo que el habitual, entonces creo que se dio una posibilidad de acceso y para mí, no sé, creo que un poco pienso que puede ser que la gente esté ampliando un poco su criterio cinematográfico al ver nuevas propuestas que antes no tenía la posibilidad de ver o tal vez no lo hacía por desconocimiento. Muchas veces también pasa eso, ¿no? Como que a veces no se quiere consumir cierto tipo de cine también por un prejuicio que ha instalado, me parece, y que de esta forma tal vez se pueda romper un poco con ese prejuicio. Sí, a mí también me ha pasado con los cortos en esta ocasión que
Y yo la verdad, en este tiempo de pandemia, de encierro, no he consumido muchos, o sea, no he visto muchos cortos y fue como también como una bocanada de aire fresco ver estos cortos y me acordé como de cuando estudiaba cine y hacíamos cortos y no sé, y como en muchos cortos yo sentí como una voluntad muy fuerte de hacer ese cine, de las maneras que se hacen disponibles, de contar historias, y se me hizo como muy revitalizante a mí ver, como que encontrarme con estos cortos. Eh, y sí, también con los cortos ecuatorianos me pasó que muchos eran de escuelas de cine, entonces eh, hubo mucho como de ese pensar como que por dónde se está yendo la cosa. Justo el otro día también le escuchaba a un crítico de cine y decía, solo en Brasil y Colombia está como descentralizada la producción de cine. Pero yo pensaba, bueno, en Ecuador, la UARTES de Guayaquil, no me parece que esté descentralizada, está más bien, eh, se están gestando muchos proyectos de ahí, en Quito, en Cuenca, y eh, eso me emocionó mucho, y para mí es muy importante que este festival esté ahí, porque nos hemos encontrado con cosas muy especiales, como conversábamos ayer con Cintia y Sebastián. No podemos contar lo que conversamos, porque somos jurados, pero sí. Ahí hay algunos de los directores también. Mm. Sí quería abrir un poco también el debate, si los que están aquí participando quieren hacer alguna pregunta, comentario, súper bienvenido. Yo me preguntaba también si hay algún espacio que conocen otras formas de mostrar cortos para también pensarlo con la gente que está aquí en el festival, y no hay muchas ventanas donde se pueden proyectar cortometrajes, ¿no? Pero desde sus experiencias y lugares, ¿cómo ven, qué posibilidades ven para, tienes un corto, qué haces con ese corto? Mm. Bueno, a mí que quería agregar esto de los festivales, como que me parece súper importante, ¿no? La presencia de los cortos y también como dar un espacio a nuevos y nuevas directoras, directores. De hecho, en uno de los festivales que programó en FEMCINE en Chile, hacemos una competencia específica de cortometrajes de escuelas de cine de Chile. Y la cantidad de cortos en cantidad y calidad ha crecido muchísimo durante todos estos años. Y nos parece como importante poder de alguna manera hacer un festival que dé ese como espaldarazo cuando uno está iniciando, dando sus primeros pasos y entendiendo un poco también cómo funciona esto, ¿no? Como vos decías, no hay tantos espacios para el cortometraje. Muchas veces se lo piensa como, bueno, es el primer paso únicamente, pero tal vez no, es un formato que uno puede seguir haciendo, no sé, cuando quiera, cuando sienta la necesidad de contar algo que se ajuste a ese formato. Y es verdad, sí, que los cortometrajes un poco están relegados a tener solo un circuito de festivales, digamos que circulan por festivales y muchas veces después no tienen posibilidades de exhibición. En el caso particular, por ejemplo, en Chile, lo que se empezó a hacer, al menos una distribuidora que estrena únicamente cine nacional, es anteceder a ese largo con un corto nacional también, buscando una temática similar al largo. Pero claro, también es supeditado a un largo, ¿no? Tiene que existir el largo para que el corto pueda verse. Y después, bueno, lo que existe sí es una plataforma de cine nacional donde sí se pueden se exhiben los cortometrajes generalmente. Pero sí es verdad que está como un poco más, tal vez, más acotado a este circuito de festivales. Por eso también me parece importante dar un foco y un espacio especial a los cortos en los festivales de cine. Y después sí existen algunos, bueno, en Argentina también algunos canales de cable que sí exhiben cortometrajes. Como
habitualmente. Es difícil también encontrar que se escriba sobre esos cortos, ¿no? No sé cómo lo han visto, alguna publicación en la que hay un espacio para cortos, que se piense en los Sí, cortos como tal. es muy difícil, o sea, siempre como que lo que se trata por ahí es de, no sé, como esto que te decía, hay una competencia de escuelas de cine de Chile y decir, ok, una nota sobre las directoras del mañana, ¿no? En este caso, pues son directoras mujeres. Entonces, pero como tienen que encontrarle de alguna manera un foco general o que los una a todos los cortos, porque sí es difícil por ahí que hagan una crítica específica de cada corto, excepto cuando son los cortos nacionales, que están en una competencia internacional, sí por ahí puede ser que, que se destaque, ¿no? Más que nada porque, no sé, para conocer la producción nacional. Pero sí es verdad eso, es como difícil poder encontrar, no sé, una crítica tan puntual por ahí en los cortos. De pronto también es difícil escribir sobre cortos, ¿no? ¿Qué piensas tú, Carolina? ¿Cómo lo ves? Sí, también, justo estaba pensando que así como de, no se me vienen a la cabeza como muchas revistas que yo le siga la pista u otro tipo de plataformas donde se escriba de cortos, pero algo muy especial que ahorita me acordé fue que uno de los años que estuvimos con Recodo, con el colectivo del que soy parte, colaborando con EDOC desde la parte editorial, a mi colega y amigo Galo y a Caro, mi otra colega y amiga, se les ocurrió eh, poner en diálogo a los cortos ecuatorianos con un poeta ecuatoriano. Entonces, ahí hubo un intercambio que ahora pienso y digo como que qué especial y qué bonito que ahí esté una huella tangible de esos cortos que como bien estamos dándonos cuenta y lo sabemos, es muy difícil que tengan una circulación que vaya más allá de un corto que antecede a un largometraje o que está formando parte de un programa de cortos en un festival, que a la vez no es menor. Pero sí, ahí vi como algo muy bonito y también como que, digamos que cruce esa como frontera de el cine solo es esto, también el cine también es poesía, Mm. eh, es literatura. eh, entonces, no sé, pienso en ese periódico y veo esa página y me emociono mucho porque tiene como también otra dimensión esos cortos. Sí, yo creo que ayuda mucho tener esa libertad también a la hora de poder no solo programarlo, sino interceder en esos espacios como publicaciones, una revista, un blog, algo en lo que en una de las ediciones del festival también tuvimos un espacio en que los estudiantes escribían sobre las películas que estaban viendo y eso me parece que es algo que hay que propiciar, a retomar Mm. y que es una parte importante de esa experiencia del festival y también de empezar a tratar de generar una interacción con las películas que vaya más allá de consumirlas, ¿no? Sino de crear con ellas, de ponerlas en relación, que me parece vital, ¿no? Hay una pregunta de Julia Arazo. Dice, cuando realizan la programación para ciudades específicas, ¿procuran darle a los espectadores lo que falta entender como sociedad o lo que está entendiendo? ¿Otra vez? Cuando realizan la programación para ciudades específicas, ¿procuran darle a los espectadores lo que falta entender como sociedad? Em, no, la verdad no sé, no le voy a decir a la gente lo que le está faltando, creo que no, no es mi lugar. No, siento que sí, a mí me interesa mucho, por ejemplo, y que hasta pasa una cosa como medio de forma natural, no sé si ustedes lo notan también, que hay años donde las películas, los cortos, las temáticas están puestas en ciertos lugares, ¿no? Como que no sé, por ejemplo, yo programando un festival de mujeres veía mucho el tema de
el acoso, del abuso que empezó a aparecer como hace unos años y empezó a hablar mucho de eso. Entonces, de alguna manera hay temáticas que sobresalen solas, que las ves, ¿no? Y nada, para mí el cine obviamente es un reflejo de su época, y creo que en ese sentido sí, surgen temas que son contingentes, y que tiene que ver con lo que están viviendo, también en un mundo como ya muy, muy conectado, ¿no? Como que hay historias que suceden en un país súper lejano, pero son súper contingentes en Chile o en Argentina. Entonces creo que sí está pasando eso, sí, en la programación al menos a mí me gusta que haya películas que te inviten a reflexionar sobre un poco esta sociedad en la que estamos, los temas que son contingentes, pero que también digo, si se está reflejando tanto es porque hay una necesidad de pensarlos y visibilizarlos. Así que en ese sentido sí, digo, y también específicamente, eh, más que pensándolo solo en la ciudad, en mi caso, como hay temáticas, como son festivales con una temática, sí se nos hace necesario también poder abordar ciertas cuestiones que todavía son necesarias, digamos, visibilizar, o todavía son en las que tenemos que luchar para conseguir cierta igualdad en muchas cosas. Sí, también pienso que, sí, igual yo como que cuando he programado tampoco he pensado como, "Ah, esto le está faltando". Mm. Pero tal vez si hay algo de, como al ver un corto, creo que lo primero es como hay esa, al menos para mí hay como esta, digamos, esta relación casi como visceral o de intuición con lo que se está proponiendo ahí. Y, y creo que programar y también escribir les veo como, también como unos como modos de pensar con ese objeto, con lo que se está proponiendo ahí. Entonces, eh, y si es pertinente, digamos, importante pensar con eso, porque está proponiendo algo que se está atravesando tal vez con más agudeza Mm. en el entorno, digamos, amplio. Entonces, tal vez por ahí haya eso, ¿no? Como de, de lo que falta entender, porque quizás, porque creo que mucho de lo que he valorado mucho en cortos, no solo en cortos, pero que hay como inquietudes, entonces, si nos están hablando de eso, entonces también supongo que tiene que ver con una intuición como política, Ujú. que quizás se va como afilando con el tiempo. Sí, y en cuanto también como a necesidades, también pienso no solo en las temáticas, sino también en y las directoras y directores, ¿no? Que conocemos y a los que podemos acceder, ¿no? Que hay un montón que están invisibilizados simplemente porque no es posible que estrenen en un país. Entonces, creo que un poco el rol también del festival es poner el foco y informar y dar a conocer directores y directoras que están haciendo películas y cortos súper importantes y trascendentes, y que, no sé, ya prácticamente no llegan a la cartelera. E incluso una cosa que está pasando con directores que son súper reconocidos, vos antes podías seguir en cine toda la carrera de una persona, ¿no? Y hoy en día no, se estrena una si fue muy exitosa en un lugar y tal vez 4 películas después vuelve el mismo director porque le fue bien con otra. Entonces perdimos, digo, eso que sí se daba antes, ¿no? Como de poder seguir la carrera de alguien. Y decís, bueno, se estrena el año que viene la película, y lo va siguiendo. Entonces como que también está bueno eso, ¿no? En el sentido de qué es lo que falta. Por ejemplo, para mí hay como, en ciertos lugares hay como mucha falta de conocimiento de tal vez directores de otra época, ¿no? O que no son contemporáneos, por así decirle. Entonces, como ese acceso y ese conocimiento de un cine, que es el que llevó a que el cine, ¿no? Esta evolución del cine, y no hay muchos espacios, digamos, de revisión, ¿no? Y entonces me parece también importante eso, ¿no? Poder
enfocar en estos autores. Y una cosa también que me gustó mucho del festival, es esta posibilidad también como de hacer foco sobre, no solo directores, sino sobre una montajista, sobre gente que está trabajando en el audiovisual y que tiene trabajos súper importantes, y que también, digo, el montajista puede ser un autor también, ¿no? Tiene una línea de trabajo en sus diferentes películas. Eso me parece súper bueno. Sí, y bueno, sí, también está lo de lo que hace cada director, ¿no? Hay provocaciones y hay unas intenciones y unas posturas políticas también de las películas en sí. Entonces, sí, yo creo que sí, uno piensa también en qué se puede, o qué línea tienes, o qué mirada quieres tratar de propiciar desde el festival, que tienes un espacio ahí chiquito, pero que de alguna manera puede luchar un poquito contra esa monotonía que decía Carolina, ¿no? Sí. ¿Y cómo ven el futuro con esta perspectiva desde la pandemia, pero también ya es algo que estaba pasando, ¿no? Como decía Cintia al inicio, Sí. ¿cuál es el escenario ideal y cuál no es tan ideal, pero ven posible? ¿Cómo lo ven en ese futuro? ¿Qué se pierde? ¿Qué se logra? A ver, yo creo que, no sé, a mí me ha generado como muchas preguntas, hacer ya 2 festivales online y ver cómo se respondió, porque por un lado, claro, yo digo, no hay como una sala de cine, para mí el cine es la experiencia colectiva también, ¿no? De ver una película en una sala, el encuentro, ¿no? Se pierde esto de que salís de ver una película y sentarte a charlar, reflexionar sobre lo que acabas de ver, que la gente te vaya recomendando, viste, estas cosas así con nuestras grillas, a ver qué vemos. Me parece que, claro, eso se perdió y se lo extraña mucho, la verdad. Pero por otro lado, una cosa que a mí me pasó es que, claro, como decía antes, los festivales pasaron de ser locales o territoriales a ser nacionales, y eso posibilitó el acceso de un montón de lugares que no tienen tal vez o un festival de cine o una posibilidad de ver un cine diferente. Entonces eso, por ejemplo, nos pasó en nuestro caso, que escribía mucha gente, otros lugares de Chile que no eran Santiago, agradeciendo como finalmente poder ver el festival. Así que eso me parece súper positivo, pero bueno, también perdemos lo otro. No sé, es un gran interrogante cómo va a concluir esto. Yo creo que al menos el año que viene los festivales van a ser mixtos, por así decirlo. Vamos a estar en una transición un poco en línea, un poco presencial. Porque también, digo, se vio el crecimiento exponencial que tuvieron los festivales en cuanto a cantidad de público. Eso fue así, y claro, esto que decía del acceso tal vez, porque incluso dentro de una ciudad, los festivales también, digo, las salas suelen estar también centralizadas en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Ya por infraestructura propia de la ciudad, ¿no? Como nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con salas alternativas, centros culturales, y están en cierta zona de la ciudad. Entonces, si alguien es de otra zona, por ahí le cuesta en el día a día tener que trasladarse hasta el lugar para llegar a un horario a ver una película, ¿no? Entonces creo que esta posibilidad de tener también un horario más amplio, tener tal vez varios días para ver la misma película, y el tener este acceso como más inmediato y sencillo, hizo también que la gente sea más participativa en ese sentido. Entonces creo que hay un montón de variantes y cuestiones a pensar y reflexionar como para ver cómo hacemos nuestros festivales el año que viene. De hecho, nosotros ya tenemos que empezar a pensar en la edición del año que viene, y estamos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta realidad que se nos vino de golpe? Porque digo, sí, es algo como que venía en camino, la gente hace años ha cambiado la forma de consumir cine, digo, ha ido cambiando, ¿no? En estos tiempos. Creo que también las llegadas como de las plataformas modificaron también mucho más, profundizaron la forma en que la gente venía consumiendo cine, y ahora con todo esto, de pronto
un par de meses como que nos sacudió a todos y dijimos, bueno, ¿cómo reaccionamos a esto? Y creo que ahora, no sé, toca un poco esa tarea de repensar los festivales ante este panorama que se nos abrió así tan abruptamente. ¿Qué crees tú, Carolina? ¿Qué se pierde, qué se puede ganar con esta? ¿Y cómo se podría, tal vez, modificar o pensar? A mí, no sé, a mí la verdad me cuesta mucho, mucho pensar también. Creo que por un lado porque he estado un poco desligada de la programación este tiempo. Lo hicimos el año pasado, pero este año ya no lo hicimos con el Festival Latinoamericano de Cine de Quito. También he estado estudiando, bueno, en fin, como muchas situaciones que, que han, en fin, como dado unos giros por ahí. Pero, no sé, algo que sí, que he visto, justo pensando en la ausencia de ese festival, este año fue en digital ¿cómo se llama? El ciclo creo que se llama Ciclo de Cine Latinoamericano de la Cinemateca de Bogotá. Y ahí como que hubo algo como muy decisivo para mí, que fue pensar como cuando hay un festival, intento ir a la función donde va a estar el invitado, la invitada, que va a hablar de la película, que ha podido ir a la ciudad en esa ocasión. Y aquí de repente podía entrar como por un link y digamos, escuchar a por ahí artistas que admiro mucho, escucharles y volver a entrar a ese link cuantas veces quiera. Entonces, como por ahí creo que en ese festival, al menos que porque me tocaba, en el sentido de que tiene que ver con ese festival en el que he trabajado anteriormente, sí vi como ahí algo del encuentro. Entonces, no sé, para mí como tal vez por ahí hay algo como de esperanza también, pero no sé, en realidad eh, no sé muy bien por dónde aportar a tu pregunta. Sí, algo también interesante en relación a lo que decía Carolina es esto, ¿no? Que, por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de tener invitados internacionales que antes no podíamos tener por una cuestión de que no daba la agenda, no se podía llegar, no iba a ir hasta ese país en el fin del mundo, lo que sea. Entonces, como que de pronto se genera como esta posibilidad, como algo mucho más concreto de tener a gente que antes hubiese sido más difícil de tener. Y también otra cosa que me parece interesante es como que de alguna manera los festivales medio que se internacionalizaron en cuanto a sus actividades, ¿no? Como que vos podés estar haciendo un festival, como en este caso estamos en Ecuador, pero también podés estar viendo desde cualquier país. Entonces, de alguna manera también sos más participativo, incluso gente que no está en el país. Entonces, me parece interesante también como los festivales de alguna manera empezaron a ser como que también accesibles desde otros lugares, y también le da como, no sé, otra cercanía, ¿no? Creo que mucha gente consumió, no sé, Visión Turril desde cualquier país, o a mí me pasaba que me preguntaban muchos como, ay, sí, estuvo en esta charla, uno de España estuvo participando en una charla que hicimos en Chile, no sé. Y nada, se empezó a dar como esas dinámicas. Bueno, también había muchos, ¿cómo veo la película? No puedo verla, le digo, no, es que no estás en el país, ¿sabes? Tienes que verla en tu país, igual hasta ahí llegamos, como hay límites territoriales, ¿no? Por los derechos de las películas. Pero claro, las actividades sí fueron como abiertas al mundo y también creo que hizo que los festivales empezaron a tomar también otra dimensión. Y eso me pareció como muy interesante. Digo, esto que hablábamos, cómo va a venir ahora el futuro, y yo creo que, claro, ahora vamos a querer también que suceda eso, ¿no? Que decir, bueno, si hago no sé, una charla quiero que esté tal, porque ahora es posible, si hacemos, pudo hacer, ¿por qué no volver a hacerlo? Entonces ahí creo que va a haber que reflexionar y repensar mucho cómo hacer convivir ahora como medio dos mundos dentro de un festival. Sí.
tiene su lado peligroso para mí de que de todas maneras estamos yendo para allá y hasta qué punto se podrán mantener esos espacios de contrarrestar lo que ya está en el centro, ¿no? Sí, también puede ser algo que nos pase ahora por nuestra situación, ¿no? De cuarentena y de encierro. Tal vez el año que viene no queremos saber nada con ver algo en línea. No sabemos realmente qué va a pasar y cómo nos vamos a comportar todos, creo yo, ¿no? Una vez que vuelve esta nueva normalidad, ¿no? Que creo que le dicen en casi todos lados. Y nada, es bastante, hay una incertidumbre, ¿no? Como de qué va a pasar de acá en adelante. Pero bueno, digo, son todos escenarios que tenemos que reflexionar y repensar desde nuestro lugar, organizando y programando festivales. Bueno, pues yo creo que ya podemos ir despidiendo esta charla. Me encanta que han estado aquí, que hemos estado conversando y también el trabajo que hicieron como jurado, que pude estar ahí y ver esas discusiones, que también me pareció un momento súper lindo, importante de dedicarle tanta atención y tanto tiempo y tanta reflexión a cada cortometraje, pensando cómo cada uno tiene un lugar y algo especial y cómo también... Sí, eso es interesante. Podemos contar el detrás de escena de una deliberación de jurados, ¿no? Para quienes nos están viendo, escuchando. No, siempre es muy interesante porque, claro, podemos ser gente con criterios totalmente diferentes y no nos conocemos y a veces pasa mucho, ¿no? Que hay mucha pelea en los jurados, en las deliberaciones. Quiero decir que siempre la gente se lo toma como muy en serio ser jurado. Como que realmente, no, es como, y cuando no querés que gane algo es como que lucha la gente, como que pasan muchas cosas. Eh, pero sí, es como, es muy interesante también el rol de ser jurado en un festival, porque también es como decir, bueno, a ver cuál fue la selección que se hizo en general, ¿no? Y también desde tu propio criterio, ¿no? Cómo ves esos cortometrajes, ¿no? En este caso, largometrajes, lo que sea. Y después poder, claro, compartir y comparar esa mirada que vos tuviste con otras personas que puede que sea totalmente diferente. Y nada, ese intercambio me pareció que estuvo súper bueno, ¿no? Y también digo, tus compañeros de jurado también te llevan a repensar cosas que viste, que no viste, así que nada, creo que está bueno siempre esas instancias. Es muy parecido a la programación también, ¿no? Porque Sí. es lo mismo que hacemos cuando estamos con un equipo programando y pensando cómo incluimos y cuál es con otras ideas también de agrupar y de ver en un conjunto, ¿no? Pero también hay esas discusiones, hay esas miradas distintas que creo que también es importantísimo, ¿no? Y así como jurado, también tienes la posibilidad de separar, como de tener unas miradas todavía más distantes aparentemente, aunque como vimos ayer había mucho en común también y de pronto pasaba esto de, tenemos las mismas, sí, y era muy... Eso es un alivio cuando armónico. coincidís con el jurado, si no es como que, horas, o puede haber horas de deliberación realmente. Es verdad, creo que la gente se toma muy en serio el rol de jurado en festivales. En mi experiencia creo que es así. Sí, pero fue justo una experiencia como muy leve, así como, como de diálogo así lento, no sé, y coincidíamos bastante, no sé, como, es lindo justo lo que dices, Avisel, de cómo por ahí se va como ampliando lo que concebimos como programación y creo que eso es valioso porque es otra forma de, digamos, programar esas películas hacia otro horizonte. Y le quita un poco ese sentido de competencia que se llama así, pero y bueno, hay un ganador y qué sé yo, y eso es lo que estás escogiendo, pero en realidad estás también pensando sobre las películas, compartiendo, reflexionando con otra gente y así no quedan
no pasan inadvertidas, ¿no? Las ve la gente, hablará de ellas, ojalá en más espacio, Sí. pero también en momentos de liberación y Sí, de evaluar. es como una invitación como a reflexionar más profundamente también, ¿no? Cuando te toca un rol así, como que realmente, no sé, como que haces anotaciones, esas cosas, como que creo que sí es como una invitación potente, ¿no? Como a repensar, a reflexionar, por qué por encima de otros, como que realmente analizás cada corto ¿no? en todo sentido, y para mí está buenísimo eso. Y está bueno haber tenido compañeros también que fue lindo, fue como un lindo debate, como reflexionando sobre cada título, así que nada, estuvo muy bueno. Estuvo bueno. ¿No? Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí también escuchando, preguntando, y sobre todo a Cintia, a Carolina, que aceptaron la invitación y este debate de ayer, y viendo las películas con mucha atención, y ahora también compartiendo sus experiencias, ¿no? Y pensando en qué va a pasar. Así que ojalá nos veamos en el futuro, pero El presencial. año que viene hacemos esta misma charla, En a un ver qué solo pasó. lugar. A ver qué pasó. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas Saludos. gracias a Sí, ha todos. sido una buena Bien. forma de encontrarnos.